Hola, buenos días. Soy Rafael Otero, vengo del Hospital de Povisa y vamos a iniciar esta jornada de infecciones protésicas. Es un placer venir aquí a hablar a Coruña y muchas gracias al comité organizador, al doctor Bene y a la doctora Eloisa. Bueno, vamos a hablar sobre criterios de diagnósticos de infección protésica, que es el lado oscuro de toda la cirugía artroplástica, y vamos a dar unas pinceladas a todo, porque operar es más fácil si diagnosticamos bien al final, ¿vale? Y esto va a tratar, esta es la guía que vamos a seguir hoy, ¿vale? En los criterios diagnósticos, y vamos a empezar. Bueno, sabemos todos que la infección protésica es una complicación potencialmente devastadora de la artroplastia en el ámbito de la cirugía protésica. No solo tiene efectos negativos para los pacientes, sino también para los profesionales sanitarios, para el sistema sanitario y socioeconómicos también. Ya en las últimas revisiones se ha visto que la causa más frecuente de recambios de cirugía de revisión protésica ya son las infecciones, no son los aflojamientos asépticos ni otras causas, ya son las infecciones. Por eso, un diagnóstico adecuado y lo más precoz posible siempre es clave para poder iniciar el tratamiento más eficaz. Históricamente, el diagnóstico se hacía prácticamente con criterios clínicos. Nos llegaba un paciente con dolor, rigidez de rodilla, inflamación, fiebre, pero a medida que hemos conocido mejor la patogénesis y los microorganismos, ha habido un cambio, una evolución hacia una combinación de criterios clínicos, análisis y probablemente también pruebas de imágenes. El espectro de la infección protésica es muy amplio, desde una clínica muy florida hasta pacientes que vienen con una clínica más silente. Y son estos pacientes, los pacientes que vienen con una clínica más silente, que es nuestro caballo de batalla, porque es muy importante diferenciarlos de un aflojamiento aséptico. Recordar que es un gran reto. ¿Por qué? Porque los gérmenes se van a refugiar en el biofilm formado alrededor de las prótesis. Muchas veces están acantonados en los osteoblastos o dentro de los canalículos óseos y por eso pueden dar cultivos negativos. Estos son los gérmenes más habituales, que prácticamente todo el mundo los conoce. Y por desgracia, compañeros, no existe una prueba diagnóstica absoluta. Es una combinación de criterios y de test clínicos propuestos por expertos, por un consenso y muchas veces a través de estudios de validación. Es curioso que hasta el 2011 la MSIS haya encargado a un grupo de investigadores el definir la infección protésica, porque hasta entonces nadie sabía cómo diagnosticar realmente una infección protésica. Era todo lo que cada uno creía que podía ser una infección. Este grupo, después en el 2013, por un consenso es validado. En este grupo deciden definir la infección protésica mediante unos criterios mayores y unos criterios menores que más o menos todos ya los conocemos. Con el tiempo, mejores técnicas diagnósticas, mejor medicina basada en la evidencia, y en el 2018 se redefine los criterios diagnósticos, que están en esta tabla publicada. Son muy parecidos a los mismos criterios diagnósticos de la ICM del 2013, pero tienen algunos detalles. Aparecen unos nuevos biomarcadores y aparece un concepto que ya no era el infección sí, infección no, sino que aparece el concepto de posible infección, que la tenemos que diagnosticar más intraoperatoriamente. Con esto conseguimos haber mejorado la sensibilidad de un 87%, hemos conseguido a una sensibilidad del 98%. El gran problema para todos los traumatólogos es que nos creaba una cierta incertidumbre si estas definiciones realmente podían predecir todo nuestro espectro de infecciones, sobre todo de las infecciones de bajo grado. Entonces, ante esta incertidumbre, en el 2021 el Grupo Europeo publica estos nuevos criterios diagnósticos y divide y habla de 3 niveles: infección confirmada, infección probable e infección improbable. En cada uno de estos niveles tiene cada uno sus propios criterios con mayor o menor sensibilidad.
Ellos decían que una infección estaba confirmada siempre y cuando era suficiente con que apareciese un positivo en alguna de estas pruebas diagnósticas y a su vez era una infección improbable si todos los marcadores del nivel de improbabilidad eran negativos. Pero quedaba un espectro de pacientes que probablemente tenían dos pruebas diagnósticas positivas, pero que por sí solas no tenían una sensibilidad suficiente para diagnosticar que estábamos ante una infección protésica. ¿Qué nos hace esto? Alerta al traumatólogo a decir, bueno, pues tenemos que seguir investigando y saber si eso realmente está, si esa prótesis realmente está infectada o no. Con esta nueva clasificación conseguíamos clasificar más casos como infectados y reducíamos el número de diagnósticos inciertos. Hay un estudio multicéntrico reciente, del 2023, que comparan todas las diferentes clasificaciones que hay hasta entonces y concluyen que la clasificación del grupo europeo era la más sensible para diagnosticar casos infectados. De todos modos, hay que leerlo con cuidado esta conclusión, porque parte de los autores de este estudio multicéntrico formaban parte del grupo europeo. ¿Cuántos marcadores tenemos? Tenemos un montón de biomarcadores serológicos y sinoviales de diferente precisión variable según el punto de corte. No existe un marcador ideal, pero tenemos un montón de ellos. Estos son los serológicos y los sinoviales. Vamos a intentar dar unas pinceladas por encima. Dentro de los marcadores serológicos, la VSG y la PCR son los más frecuentemente usados. Recordar que la VSG no es útil en el posoperatorio inmediato y en cuanto a la PCR, la subrayo en rojo porque no solo nos tenemos que fijar en el número, en el 1 o en el 10, sino también tenemos que fijarnos en las unidades, porque cada laboratorio tiene unas unidades diferentes. 1 miligramo por decilitro es lo mismo que 10 miligramos por litro, y a veces solo nos quedamos con el número y no vemos las unidades. Recordar que la VSG y la PCR dan falsos negativos, sobre todo en aquellas infecciones por organismos de crecimiento lento, si ya se ha formado un biofilm en la prótesis y en los pacientes que han recibido antibioterapia prolongada. El problema de la VSG y la PCR es que se mantienen elevados durante mucho tiempo, entre 6 y 2 semanas posoperatorias. Entonces estuve intentando buscar nuevos marcadores que descendiesen a umbrales más bajos lo más precoz posible. Entre ellos tenemos el dímero D, que vuelve rápidamente a niveles basales tras la cirugía a los 2 días. Es un marcador ya que aparece en las nuevas clasificaciones y su umbral de corte. Tener en cuenta que este umbral de los 850 está basado simplemente en un único estudio. Hay otros marcadores serológicos en desarrollo, como el fibrinógeno, aunque es inespecífico, tiene un valor predictivo negativo muy elevado, y la interleuquina 6, que también se recupera rápidamente a niveles basales a los 2 días. La procalcitonina se eleva rápidamente en las infecciones bacterianas, pero no en las infecciones fúngicas ni por hongos. No solo son biomarcadores serológicos. Siempre que tenemos una duda de una infección protésica hay que aspirar el líquido articular y mandarlo a analizar. Y tenemos los biomarcadores sinoviales más habituales, que es el contagio de los glóbulos blancos y el porcentaje de polimorfonucleares, que en los criterios del 2018 se consideraban más de 3.000 células y más del 80% de polimorfonucleares, pero hay un estudio reciente donde pone en duda estos criterios. No se debe considerar los mismos umbrales para una prótesis de rodilla, para una prótesis de cadera o para una prótesis de hombro. Y ha visto que en su estudio los umbrales para una prótesis, para la posible infección de una prótesis de rodilla es mucho más bajo que para una prótesis de cadera, aunque estos precisan de más estudios. La alfa-defensina ya también aparece en los nuevos criterios, es muy útil para las infecciones por microorganismos de baja virulencia y en pacientes que han tomado antibioterapia previa. Es el mejor marcador sinovial que tenemos hoy en día y se puede diagnosticar mandando al laboratorio externo con una sensibilidad y una especificidad más alta, pero también la podemos hacer en la cabecera del paciente mediante los test rápidos. Aunque tenga un poco menos de sensibilidad y especificidad,
por lo menos es una prueba que en 10 minutos ya la podemos tener. Pero recordad que también tiene falsos positivos esta prueba. La esterasa leucocitaria, fácil y rápido, porque con una simple tira de orina nos puede ayudar para el diagnóstico, pero tenemos que tener en cuenta que no puede estar contaminada con sangre. Si es así, la tendríamos que centrifugar previamente. Existen otros marcadores sinoviales, la PCR sinovial, que vamos a pasar así por encima, porque esto, bueno, aún todavía están en fase de desarrollo, la calciporonina y las interleuquinas. Y este es el estudio donde se ha demostrado que el alfa-defensina es el marcador sinovial con mejor sensibilidad y especificidad. En cuanto a las técnicas de imagen, radiografías simples. Es la prueba básica que tenemos que hacer, siempre la tenemos que hacer, aunque sepamos que probablemente el 50% de los pacientes tengan una radiografía normal, pero nos ayuda a descartar otras causas de prótesis dolorosa. El TAC y la resonancia probablemente no tengan mucha cabida para el diagnóstico, y la ecografía, si la queremos usar como técnica de punción aspiración ecoguiada. Las gammagrafías. Bueno, la gammagrafía ósea, recordar que sí tiene un alto valor predictivo negativo, no nos ayuda mucho al diagnóstico, y sobre todo saber que va a captar hasta los 5 años en un paciente con una prótesis de rodilla. Probablemente sea más sugestiva de infección una gammagrafía con leucos positiva. Pero sí me quiero parar aquí en estas 3 últimas diapositivas. Existen afecciones como los pacientes con metalosis u otras reacciones adversas, en pacientes con artropatías por depósito de cristales, enfermedades inflamatorias o pacientes que han recibido una corticoterapia prolongada, que en estos pacientes simulan infecciones protésicas y van a tener biomarcadores muy elevados. Dicen los investigadores que probablemente en estos pacientes tengamos que subir nuestros niveles de corte de los marcadores para ayudarnos a su diagnóstico. Existen casos particulares, por ejemplo, en las metalosis, que dicen que haciendo un recuento celular manual puede mejorar el diagnóstico, o el uso de las tiras de esterasa leucocitaria. Históricamente, en las enfermedades inflamatorias, en las artritis reumatoides, tenían biomarcadores muy elevados, pero hay un estudio reciente de Shohat que observa que los biomarcadores en pacientes con infecciones protésicas, con y sin artritis reumatoides, esos marcadores no estaban tan elevados, sino que estaban realmente tenían el mismo nivel de corte. Y eso contrasta con los estudios previos, y muy probablemente eso tenga que ver con los nuevos tratamientos biológicos actuales, ¿vale? Tener esto en cuenta también. Los cultivos negativos. Recordar, hasta un 40% de los pacientes pueden tener cultivos negativos, ¿vale? Y esto se asocia con pacientes en edad avanzada, fumadores, pacientes remitidos por otros centros, pacientes que han recibido una antibioterapia previa o pacientes con organismos poco frecuentes o indolentes. ¿Cómo podemos mejorar nuestras muestras? Pues enviándolas más rápido al laboratorio. Múltiples muestras, tomas de cultivo de más zonas del campo quirúrgico, usar instrumentos estériles diferentes con el que abrimos el campo. Envío rápido, utilizar frascos de hemocultivo y algunas veces prolongar ese tiempo de cultivo en el laboratorio. Existen otras estrategias, como mandar las muestras a sonicación, y estudios más recientes pues, con los diagnósticos moleculares por secuenciación del ADN y la PCR. Pero bueno, esto no en todos los hospitales tenemos esta opción. Y por último, repetir el aspirado. Bueno, según parece entre los investigadores, solo sería útil repetir el aspirado si ese paciente tiene antecedentes de una infección protésica o si tenemos una alta sospecha clínica. Si no, no es útil estar pinchando periódicamente al paciente. Y como mensajes últimos, recordar, las infecciones protésicas son infecciones complejas. Los gérmenes se refugian en el biofilm y dentro de los osteoblastos o en los canalículos óseos. Por eso, simplemente tener en cuenta el resultado del cultivo puede no ser suficiente para nuestro diagnóstico. No hay unas pruebas diagnósticas absolutas, es una combinación de criterios y test serológicos.
Y aunque los nuevos criterios y las nuevas tecnologías nos ayudan al diagnóstico de las infecciones, todavía hoy es muy difícil diagnosticar una infección protésica y necesitamos para ello de técnicas eficientes. Muchas gracias por todo.